Hola iglesia, ¿cómo están? Les saluda el pastor Sergio y les cuento que estoy súper expectante porque esta semana empezamos una nueva serie titulada Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Y antes de entrar de lleno en el mensaje, me gustaría recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales. De esa manera vamos a estar más conectados y también se pueden suscribir a mi canal de YouTube, donde pueden encontrar todos los mensajes y todas las series que hemos predicado. Y ahora sí, me gustaría que podamos ir y leer juntos lo que va a ser el texto base de toda esta serie. Y lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Evangelio de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 28, del verso 16 al 20. Dice así: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La Biblia nos enseña, el Evangelio de Mateo nos enseña que Jesús nos dejó una misión. Todos digan misión. Jesús nos dejó una misión, la de ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Y esto me encanta porque la misión que Jesús nos ha dado no solo es una misión local, sino somos parte de una misión global. Jesús quiere que tú y yo, Jesús quiere que su iglesia haga la diferencia en las familias y en los barrios, en las ciudades y en los países, en nuestra región y en nuestra generación. Jesús quiere que la iglesia influya en la sociedad y transforme el mundo. Amigos, Jesús es la esperanza del mundo. Pero para que esto que estamos hablando suceda, antes de hacer, tenemos que ser. Lo voy a volver a decir. Para que esto suceda, antes de hacer, tenemos que ser. La voluntad de Jesús es que seas y luego hagas. Una vez más, la voluntad de Jesús es que primero seas y luego hagas. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses. Dice así: la voluntad de Dios es que seas santo. La voluntad de Dios no es que hagas obras de santidad. La voluntad de Dios es que primero seas santo. La palabra santo que es usada en este texto es la palabra diferente. Una vez más, la palabra santo usada en este texto es la palabra diferente. Jesús primero quiere que seas diferente para que hagas la diferencia. Jesús primero quiere que seas para que luego hagas. Por lo tanto, primero tenemos que ser sus discípulos para poder hacer discípulos. Si tú quieres cumplir con la misión de Jesús, si tú quieres llegar hasta lo último de la tierra, si tú quieres ser capaz de hacer discípulos, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que ser discípulos. El problema de la iglesia es que está creciendo en número de simpatizantes,
pero está disminuyendo en el número de discípulos. Una iglesia de simpatizantes es una iglesia sin poder. Una iglesia de simpatizantes es una iglesia sin influencia. Una iglesia de simpatizantes es una iglesia sin trascendencia. Una iglesia de simpatizantes es una iglesia sin autoridad. Pero yo quiero recordarles que por más de 35 años, Agua Viva no ha sido un grupo de simpatizantes de Jesús, sino que Agua Viva ha sido un grupo de discípulos de Jesús. No solo somos simpatizantes, somos discípulos de Jesús. Jesús nunca nos llamó a ser sus simpatizantes, sino a ser sus discípulos. Somos, por eso hacemos. Somos hijos y herederos de Dios. Somos las manos y los pies de Jesús. Somos la sal y la luz de esta tierra. Y porque somos, entonces hacemos. La clave para cumplir con la misión de Jesús es primero ser para luego hacer. Tenemos que ser sus discípulos para poder hacer discípulos. La gran pregunta entonces que nace es: ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Y seguramente si vamos al diccionario o si vamos a Google, vamos a encontrar varias definiciones. Pero hoy me gustaría que podamos estudiar la definición más importante, la definición de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús piensa acerca de un discípulo? Y para eso tenemos que ir a su palabra, la Biblia. En este primer mensaje vamos a empezar a ver algunas características y cualidades de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Porque si la misión es hacer, primero tengo que ser. Tengo que ser un discípulo para poder hacer discípulos. Y lo primero lo encuentro en el libro de Lucas. Lucas capítulo 14, versículo del 25 al 26. Dice: mucha gente seguía a Jesús. Entonces él se volvió y les dijo: el que quiera seguirme tiene que amarme más que a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso más que a su propia vida. De lo contrario, no podrá ser mi discípulo. De lo contrario, no podrá ser mi discípulo. Estas son palabras de Jesús. Y Jesús está diciendo: si tú quieres ser mi discípulo, tienes que amar a Dios y tienes que amar a las personas. Eso es lo primero. Tienes que amar a Dios y tienes que amar a las personas. Una cualidad, una característica de un discípulo de Jesús. ¿Cuántos de ustedes son discípulos de Jesús? Ok, esta característica no te puede faltar. Y es amar a Dios y amar a las personas. Y me encanta este pasaje porque podemos ver a Jesús en acción, formando a sus discípulos. La Biblia dice que muchos le seguían, pero Jesús nunca estuvo interesado en tener muchos seguidores, sino en tener verdaderos discípulos. Oh, eso lo voy a volver a decir. La Biblia dice que muchos seguían a Jesús, pero Jesús nunca estuvo interesado en tener muchos seguidores, sino en tener verdaderos discípulos. Y por eso les dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, entonces me tienen que amar sobre todas las cosas. Jesús no estaba diciendo que no amen a su esposa, a sus hijos o a su familia. Lo que Jesús estaba diciendo es que un discípulo es aquel que ama a Dios sobre todas las demás cosas. Un discípulo es el que tiene claro sus prioridades.
Y sabe que el número uno en su vida es Dios. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, por lo tanto, lo primero que debes entender es que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Tienes que entender que Jesús tiene que ser el número uno en tu vida. Un discípulo ama a Dios sobre todas las cosas. Jesús nos está enseñando que para un discípulo Dios es primero. Para un discípulo, Dios, no el trabajo, no el hobby, no el deporte, no los vicios, ni siquiera la familia, Dios es primero. Lo interesante es que cuando Dios es primero, tú nunca vas a llegar segundo. Cuando Dios es primero, todo lo demás en tu vida está en orden. Cuando Dios es primero, las demás cosas funcionan. La Biblia lo dice de esta manera: sigue a Dios, pon en primer lugar a Dios y todo lo demás será añadido. Porque cuando Dios está en el primer lugar, Dios bendice todo el resto. Cuando Dios es el número uno, Dios bendice todo el resto de tu vida. Así que es muy importante, un discípulo ama a Dios sobre todas las cosas. Pero no solo eso, sino que ama a las personas también. Algunos cristianos logran cumplir la primera parte, pero no la segunda. Y la segunda es tan importante como la primera. Mira lo que dice Juan 13, 34 y 35. Dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Jesús está diciendo, en primer lugar, tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Antes que cualquier cosa, Dios debe ser el primero. Pero después añade, complementa y dice, pero también tienes que amar al prójimo, a las personas. Es interesante. Jesús nos enseña que amar a otros es el resultado del amor de Dios. Porque Él dice, tienes que amar a los demás como Dios te amó. En otras palabras, yo no puedo amar a otros si primero no he recibido el amor de Dios. El amor hacia otros es el resultado de que yo estoy lleno del amor de Dios. Y el amor de Dios me empodera para poder amar a otros. Hay personas que tú no vas a sentir, que no vas a desear, pero los vas a poder amar gracias a que tú estás lleno del amor de Dios. Amén. Y me encanta este pasaje. Porque si amamos a Dios, vamos a tener el poder de amar a otros. Tú no puedes ser un discípulo que ama a Dios y odia a las personas. Tú no te puedes llamar un discípulo de Jesús si tú amas a Dios y odias a la gente. Un discípulo de Jesús, escúchame iglesia, un discípulo de Jesús ama a Dios sobre todas las cosas, pero también ama al prójimo. Y la Biblia dice que ese amor al prójimo, no el amor a Dios, sino el amor al prójimo, es la prueba que tú eres un discípulo de Jesús. Es la prueba de que eres un discípulo. Tú eres un discípulo de Jesús, por lo tanto, cuando amas a Dios y amas a las personas. No es suficiente amar a Dios, hay que amar a las personas. Y no es suficiente amar a las personas, tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. La primera marca de un discípulo de Jesús es el amor. Es el amor. Esa es nuestra bandera, ese es nuestro estandarte, esa es nuestra marca que nos prueba
que nos testifica, que nos evidencia como discípulos de Jesús. Lo segundo, un discípulo de Jesús obedece y aplica la palabra de Dios. Un discípulo de Jesús obedece y aplica la palabra de Dios. Juan 8:31 dice: entonces Jesús les dijo a los judíos que creyeron en él: si ustedes se mantienen obedientes, todos digan obedientes. Si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, serán de verdad mis discípulos. Lo segundo que nos enseña Jesús es que un discípulo es aquel que le obedece. Un discípulo es aquel que obedece su palabra. Un discípulo es aquel que obedece sus enseñanzas. Y está hablando con un grupo de personas que ya habían creído en él. La Biblia dice que se reúne con un grupo de personas que ya había creído en él. Sin embargo, les dice: ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos si me obedecen. En otras palabras, para ser discípulo de Jesús no es suficiente con creer, hay que obedecer. No es suficiente con creer, hay que obedecer, porque ellos ya creían. Pero Él les dice: si quieres ser verdaderamente mi discípulo, entonces tienes que obedecer. Entonces hay discípulos que no son verdaderos. Pregunten quiénes son. Pregunten quiénes son. Los que creen pero no obedecen. Creen la palabra pero no obedecen la palabra. Lo cual al final anula lo que creen. Entonces Jesús se la deja muy clara. Esa gente nuevita acababa de llegar a la iglesia, se habían convertido, acababan de creer en Él, pero les dice: no es suficiente creer. Hey, hay que obedecer. Hay que obedecer la palabra. Amigos, no es suficiente con creer la palabra, hay que obedecerla. Tú verdaderamente eres su discípulo cuando la obedeces. En otras palabras, tú eres un discípulo de Jesús cuando aplicas la palabra de Dios. Porque siempre será mejor aplicar un versículo de la Biblia que memorizar todo un libro de la Biblia. Voy a volver a decírtelo. Es mejor un cristiano que aplica un versículo de la Biblia que un cristiano que memoriza todo un libro de la Biblia. Creer es importante. Creer te hace un seguidor de Jesús, pero obedecer te hace un discípulo de Jesús. Y Jesús no solo quiere que seas su seguidor, quiere que seas su discípulo. Él no solo quiere que seas un simpatizante, Él quiere que seas su discípulo. Pero la segunda marca de un discípulo es que obedece, es que aplica, es que pone en práctica la palabra de Dios. El mundo no necesita más personas que sepan la Biblia. El mundo necesita discípulos que apliquen la Biblia. No es suficiente con conocer, no es suficiente con leer, no es suficiente con memorizar. Hay que aplicar la palabra de Dios. Escuchar la palabra me da fe, pero obedecer la palabra me da resultados. Escuchar, la Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero los resultados vienen por aplicar la palabra de Dios. No te quedes con solo ser un oidor, sé un hacedor. El oidor es simplemente un seguidor. El hacedor entonces es un discípulo. Somos discípulos de Jesús. No es suficiente, no basta con ser un seguidor. El seguidor va a llegar al cielo, pero Dios tiene mucho más para ti que solo el cielo. Dios tiene grandes promesas para ti acá en la tierra. Pero si quieres alcanzar esas promesas, necesitas obedecer.
necesitas obedecer. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, y todo lo que hagan. No dice algunas cosas, no dice casi todas, dice y todo lo que hagan. Y digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Wow. Una vez más, Pablo nos enseña en este pasaje y nos dice, todo lo que ustedes hagan, si eres un profesional, tu trabajo, si eres una ama de casa, ese almuerzo, si eres un estudiante, esos estudios, si eres un empresario, esa empresa, todo lo que hagas, trabajo, servicio, estudios, todo lo que hagas, hazlo como un seguidor, como un discípulo de Jesús. En todas las áreas de tu vida, que se note que eres un discípulo de Jesús. No solo en la iglesia, no solo en el ministerio, no solo en el grupo, no solo el domingo. Sé un discípulo de Jesús los 7 días de la semana, los 30 días del mes. Sé un discípulo de Jesús los 12 meses del año. Sé un discípulo de Jesús a tiempo completo. No podemos ser cristianos a medio tiempo. No podemos ser cristianos de fin de semana. No podemos ser cristianos de domingo. Así no vamos a llegar hasta el fin del mundo. Así no vamos a ser discípulos. Si queremos hacer discípulos, tenemos que ser cristianos a tiempo completo. Tenemos que ser discípulos de Jesús. Tenemos que ser discípulos de Jesús para poder hacer discípulos de Jesús. Dicho de otra manera, un discípulo, toma nota de esto, es muy importante. Un discípulo es una persona que de manera consistente, no de manera eventual, no de manera esporádica, sino de manera consistente, toma a Jesús en cuenta para cada decisión y para cada área de su vida. Si yo voy a tomar una decisión en mi matrimonio, yo voy a tomar en cuenta a Jesús. ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Me voy a ir dormido, peleado con mi esposa? ¿Eso es lo que haría Jesús? ¿O Jesús tomaría un tiempo para restaurar la relación? En mis finanzas, voy a tomar en cuenta a Jesús. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Dejaría de pagar impuestos? ¿Dejaría de dar su diezmo? ¿Robaría? ¿O sería una persona íntegra con sus finanzas? ¿O sería una persona responsable con sus finanzas? ¿O sería un buen administrador de sus finanzas? Tomar en cuenta a Jesús para cada área y en cada decisión de mi vida, eso es lo que te hace un discípulo de Él. No eres Jesús, pero vas a actuar como Jesús. No eres Jesús, pero te vas a comportar de acuerdo a su palabra. Hacemos todo tomando en cuenta a Jesús. ¿Qué haría Jesús en esta situación con este discípulo? ¿Qué haría Jesús en esta situación con la familia? ¿Qué haría Jesús en esta situación crítica? ¿Se llenaría de incertidumbre? ¿Se llenaría de miedo? ¿Se llenaría de temor? No, yo creo que Jesús lo que haría es que cambiaría sus preocupaciones por oraciones. No, yo creo que lo que Jesús haría es confiaría este problema al Padre, como cuando le dijo, Señor, aparta de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Sería una persona que dependería 100% de Dios. Un discípulo de Jesús, tú toma en cuenta a Jesús. No solo para las cosas de la iglesia, sino para todas las áreas. Un discípulo de Jesús es una persona que toma en cuenta a Jesús no solo cuando le conviene, sino en todo momento.
no de manera esporádica, no de manera eventual. Y no solo para algunas áreas, sino para todas las áreas. Jesús te puede dar consejo para todas las áreas. Te puede dar respuesta para todas las áreas. Te puede dar salida para todas las áreas. Te puede ayudar no solo en una área de tu vida, te puede ayudar en todas las áreas de tu vida. El mismo que Jesús que salva es el mismo Jesús que sana. El mismo Jesús que restaura es el mismo Jesús que prospera. El mismo Jesús que levanta es el mismo Jesús que bendice. Jesús es todo lo que tú necesitas. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que tomar en cuenta su consejo. Tienes que tomar en cuenta su palabra. Tienes que obedecer. Así que quiero que volvamos y aterricemos el mensaje, sabiendo que Jesús nos dejó una misión a todos. Esto no solo fue para los 12 apóstoles, esto no solo fue para su grupo de seguidores, esto es para todos nosotros. Él dijo, vayan y hagan discípulos. No solo en tu barrio, no solo en tu ciudad, no solo en tu país, sino hasta lo último de la tierra. Pero está claro que no puedo hacer algo que no soy. Por lo tanto, en esta primera parte de la serie vamos a ver qué significa ser un discípulo de Jesús para luego poder hacer discípulos de Jesús. Y hemos aprendido dos grandes rasgos, dos grandes características, dos grandes cualidades de un discípulo de Jesús. La primera, un discípulo de Jesús ama a Dios y ama a las personas. Yo no puedo ser discípulo de Jesús si odio a Dios y amo a las personas, o amo a Dios y odio a las personas. Tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, pero también tengo que amar a mi prójimo. Y la Biblia dice que esa es la prueba de que tú y yo somos discípulos de Jesús. Pero Jesús también enseñó, no basta con creer en mí, tienes que obedecerme. Si tú quieres ser mi discípulo, vas a tener que obedecer mis enseñanzas. Si tú quieres ser mi discípulo, vas a tener que aplicar mis enseñanzas. La Biblia dice que hasta el diablo, hasta los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, creer no da resultados. Lo que da resultados es obedecer la palabra. Es importante creer, sí. Creer te da acceso al reino de los cielos, pero obedecer te da acceso a las bendiciones del cielo. Y yo no sé tú, pero yo quiero los dos. Quiero ir al cielo, pero quiero vivir sus bendiciones acá en la tierra. Quiero conquistar sus promesas en esta tierra. Y para eso ya no alcanza a creer, hay que obedecer, hay que aplicar, hay que tomar en cuenta a Jesús en mis decisiones. Quiero terminar el mensaje haciéndoles un llamado de ir hasta lo último de la tierra, de ir y hacer discípulos. Pero todo comienza en que tú tomes la decisión hoy de ser un discípulo de Jesús. Quiero desafiarte, quiero motivarte a que seas, no que parezcas, sino que seas un discípulo de Jesús. Y un discípulo de Jesús ama a Dios sobre todas las cosas, ama a las personas. Y un discípulo de Jesús obedece y aplica su palabra. Todo empieza con un llamado. Jesús, lo primero que hizo con sus apóstoles fue hacerles un llamado. Y lo primero que hicieron ellos fue creer en Él. Todo empieza con creer, pero ahí no termina, hay que obedecer. Pero hoy me gustaría hacer una oración, porque creo que muchos de ustedes necesitan tener ese comienzo. Ese comienzo de empezar a creer. Ese comienzo de empezar a caminar con Jesús. Quizás no vas a entender todo, quizás vas a tener preguntas, quizás vas a tener interrogaciones, pero vamos a creer en Él. Vamos a dar ese primer paso de poner nuestra fe en Él.
¿Y cómo puedo dar ese primer paso? La Biblia nos enseña que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. En otras palabras, hay que hacer una oración. Una oración es el puente entre el cielo y la tierra. A través de una oración me puedo conectar con Jesús. Así que vamos a hacer esta oración y vamos a hacerla con fe. Yo les voy a pedir a todos ustedes que cierren sus ojos, inclinen su rostro y repitan después de mí y digan: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa y dame una nueva oportunidad de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenísimo. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes a la gran familia de Agua Viva. Y quiero decirte que la decisión que has tomado es la mejor decisión que has podido hacer, porque le has pedido a Jesús que sea tu Señor y que sea tu Salvador. Esa oración te pone en carrera. Esa oración es toda la diferencia entre el cielo y el infierno. Pero también te voy a pedir que des el segundo paso y no solamente creas en Él, sino que le obedezcas. Es un paso importante en tu vida, pero creo que es necesario. Y creo que he profundizado lo suficiente para que puedas entender que no basta con creer en Jesús, sino que a partir de ahora vas a tener que aprender a obedecer su palabra. Amigos, vamos a terminar haciendo una oración. Esta es una nueva serie que nos va a tomar algunas semanas. Este es un primer mensaje introductorio, pero para que ustedes entiendan la importancia de, antes de poder cumplir con la misión de Jesús en esta tierra, tú y yo tenemos que ser. Antes de ir y hacer discípulos, tú y yo tenemos que ser sus discípulos. Así que vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su ayuda. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta reunión. Te doy gracias por este fin de semana y te doy gracias por cada persona conectada a esta transmisión. Aquellos que nos ven de manera presencial y aquellos que nos ven de manera virtual, Dios. Y te pido, Señor, que tú hoy toques sus corazones. Como dice tu palabra, pon el querer como el hacer tu buena voluntad. Que ellos hoy, Señor, tomen esa decisión consciente, pensada, pero también llena de fe, de poder ser tus discípulos, de poder ser tu iglesia. Señor, yo te pido, Dios, que hoy los llenes de ese amor transparente, ese amor sin reservas, ese amor ilimitado que tú tienes, para que ellos no solo te puedan amar a ti, sino también puedan amar a las personas. Y también te pido, Señor, que les des el valor, el coraje para poder no solo creer tu palabra, sino también obedecer tu palabra. Ayúdalos, Señor, para que puedan ser verdaderos discípulos tuyos. Mira que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenísimo. Dale bien fuerte ese aplauso a Jesús. Y quiero motivarte a que no te pierdas ninguno de los episodios de esta serie. La próxima semana continuaremos con el segundo episodio de la serie Hasta lo último de la tierra. Y mi oración por ti es que tengas una semana llena de oportunidades, de cielos abiertos, y que Dios te sorprenda con su gracia y su favor. Conmigo será hasta la próxima semana. Dios los bendiga.